Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos un día más al canal. Hoy volvemos a hablar de literatura y lo vamos a hacer de Oscar Wilde y el retrato de Dorian. La primera cosa que me gustaría comentaros de esta obra, y es un dato que yo desconocía, es que el libro que solemos leer habitualmente, el que hay en las librerías, bibliotecas, bueno, el que ha leído la mayor parte de las personas, es una edición censurada. Yo esto lo desconocía. Pensé que esta era la novela original y que no había otra circulando por ahí, pero sí que la hay. Hay una edición no censurada de 13 capítulos que es el manuscrito original de Oscar Wilde. La edición que ha leído casi todo el mundo es la edición de 20 capítulos, la edición que el propio Oscar Wilde censuró para que pudiera ser publicada, porque cuando envió el manuscrito a su editor, que se publicaba en una revista, pues le dijo el señor: mira, yo esto así no te lo publico, no quiero líos, no quiero follones, esto es muy heavy, así que o le metes mano a la historia o yo esto no te lo publico. Y Oscar Wilde decidió hacer un recorte. Y bueno, más que un recorte, en realidad aumentó capítulos para pues todas esas partes que había censurado, pues que tuvieran un poquito más de coherencia y un poquito más de sentido. Y aumentó los capítulos de la novela. Existe la edición sin censura. Yo todavía no la he conseguido, pero circula y se puede leer, se puede comprar. Y de hecho creo que, no recuerdo qué editorial es, ha hecho una edición de las dos novelas juntas, la censurada y la no censurada, y aparte hay notas aclaratorias y bueno, debe ser una edición súper chula. También la he mirado, es una edición bastante cara, son cerca de 38 euros si no me equivoco, y está genial porque tienes las dos versiones además comentadas y bueno, pues es un lujo, la verdad. Yo, teniendo ya esta aquí, opto por la opción de intentar conseguir la edición no censurada y pues leerla cuando la tenga. Y ver y notar y apreciar cuáles son esos tijeretazos que le arreó aquí Oscar Wilde a la historia para que pudiera ser publicada en la época. Bueno, entended que es una obra que a lo mejor hoy en día pues no le asusta a nadie, pero hay que ponerse en el pellejo de aquella época, de aquellos pensamientos, aquella ideología, y pues lógicamente esta es una obra que pues tenía sus cosillas, así que voy a intentar, como digo, conseguir esa edición y leerla, y a lo mejor pues más adelante puedo hacer otro vídeo hablando de la edición no censurada. De momento, pues vamos a meternos un poquito en faena con esta novela, que fue la única novela que escribió Oscar Wilde. Ya sabemos que Oscar Wilde fue conocido sobre todo por sus poemas, sus obras de teatro, y como digo, esta sería su única novela. Voy a hablaros un poquito más acerca de Oscar Wilde, porque si en casi todas las novelas, sobre todo de clásicos, es importante y es interesante conocer un poco la biografía, el pensamiento del autor, en el retrato de Dorian Gray creo que es imprescindible conocer la vida de Oscar Wilde, su biografía, para entender un poco más esta novela. Así que venga, no me enrollo más y vamos con la biografía de Oscar Wilde.
Mal que les pese a los ingleses, Oscar Wilde es irlandés, nació en Dublín en 1854. Fue escritor, poeta, dramaturgo y es considerado uno de los más destacados dramaturgos de la época victoriana. Y como dato principal y característico, sobre todo para entender esta novela, es que Oscar Wilde fue uno de los mayores representantes del esteticismo. El esteticismo es una corriente artística en la que se ensalza la belleza a niveles exagerados. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de su familia. Nace en una familia acomodada, su padre es cirujano, además es muy reconocido, muy valorado, muy respetado, escribió también varios libros. Aunque su mayor influencia no viene del padre, sino de su madre. Su madre era una mujer muy culta, una mujer que amaba la literatura y que escribió también varias cosas bajo seudónimo, lógicamente, porque en aquella época pues, que una mujer escribiera, pues os podéis imaginar. Y influyó mucho en él porque esta señora organizaba encuentros literarios en los que dejaba participar a Oscar Wilde. Bueno, participar no, él estaba ahí de oyente, no podía meterse en las conversaciones, no podía dar su opinión, pero estaba absorbiendo todo lo que se debatía en aquellas reuniones. Eso pues influyó mucho en él y influyó mucho pues en ese amor a la literatura, a los clásicos. Y cuando ya tuvo edad para estudiar, pues se fue a estudiar a la Universidad de Oxford, fue un gran estudiante y es en esta universidad, en la Universidad de Oxford, donde conoce a dos profesores que son en ese momento dos de los máximos representantes del esteticismo en la época. De ellos absorbe toda esta corriente, esa exaltación de la belleza y la hará parte de su vida. Cuando termina los estudios se asienta en Londres, donde empieza a convertirse en un dandy, obsesionándose por la belleza y la estética personal. En aquella época ya había escrito varias cosas, pero empieza a ser más conocido y empieza a tener un mayor éxito social que por su obra literaria, y empieza a ser muy respetado y muy conocido como conferenciante. Está varios años pues dando conferencias, viajó a Estados Unidos donde estuvo un año dando charlas, y es en esta época en la que él empieza a tener como una aversión muy fuerte hacia la industrialización, porque consideraba que la industria afeaba todo, las calles, a las personas, y empezó a arraigarse en él una profunda aversión hacia toda esa industrialización. Pero no será hasta que viaja a Francia cuando arraiga en él la idea de ensalzar la belleza, de volver a la belleza clásica, esa belleza equilibrada. Es en esta etapa de Francia donde empieza a surgir o a forjarse el Oscar Wilde que escribirá el retrato de Dorian Gray. En su época en Francia tuvo una influencia. Se reunió conoció a muchos autores y tuvo una influencia muy importante en Baudelaire, que es un decadentista francés, quien saca la idea de que caer en los infiernos, caer en la depravación, es justificable si lo que se quiere es enaltecer el arte. A partir de este momento empieza a ser un poquito más reconocido por su obra literaria. Edita una revista femenina, que no me acuerdo cómo se llamaba, en la que habla no solo de moda, sino también de arte, de literatura.
Y como digo, es en este momento donde empieza ya a hablarse de Oscar Wilde como literato y a reconocerse un poquito más esa figura y su obra que hasta ese momento pues no se había reconocido. Sí se le conocía como personaje social, como influencia pues importante a nivel social, pero a nivel literario no es hasta este momento que se empieza pues a conocer un poquito y a hablar un poquito más de él. Hay que comentar también que fue encarcelado y además encarcelado y aislado porque no se le dejaba ni leer ni escribir por haber perdido un juicio contra el padre de un amante suyo, un amante del que se obsesionó y se enamoró locamente y bueno pues digamos que el padre de este chico le denunció por depravación al menor o algo así, algo de esto era, y bueno, pues perdió el juicio, lo encarcelaron y estuvo pues un tiempo, como digo, sin poder leer, escribir. Luego le fueron abriendo un poquito la mano y ya le dejaban leer, escribir, y cuando sale de la cárcel pues está totalmente arruinado y solo le quedarán pues los 2-3 amigos que nunca le abandonarán hasta el final de sus días. En cuanto a la novela, el retrato de Dorian Gray. En el retrato de Dorian Gray digamos que hay 4 temas principales que se van a tratar. Uno sería el tema tradicional del doble, que ya hay muchas novelas en aquella época que trataban este tema, el doble por ejemplo de Dostoyevsky. Bueno, pues este es un tema que aparece en el retrato de Dorian Gray. Otro tema sería la lucha de los valores morales y el hedonismo, es decir, hacer prevalecer esos valores o por el contrario dejarte llevar por el placer, buscar el placer sin mirar más allá las consecuencias. Otro tema sería el narcisismo, cuando Dorian Gray se enamora de su propia imagen, y otro tema del que se habla aquí sería la crítica de los valores victorianos, que esto se reflejaría a través del personaje de Lord Henry, que sería la antítesis de todos esos valores victorianos. Estos serían los 4 temas principales que se pueden observar muy claramente en el retrato de Dorian Gray. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la trama que yo creo todo el mundo conoce. No creo que no va a haber spoiler, no voy a decir más allá de lo que sepa todo el mundo, así que bueno, pues por esa parte podéis seguir viendo esta pequeña reseña. En el retrato de Dorian Gray hay 3 personajes principales. Uno sería Basil, que es el pintor que va a hacer el retrato de Dorian Gray, que sería el modelo, y que tiene totalmente subyugado a Basil, está enamoradísimo de él, lo tiene como en un pedestal. Y luego estaría Lord Henry, que es amigo del pintor y que es la antítesis de Basil. Por una parte Basil representaría pues esos valores morales y por otra parte Henry pues sería todo lo contrario, ese hedonismo, esa búsqueda del placer sin consecuencias y el antítesis de toda la moralidad. La historia comienza con Basil, que está pintando un retrato de Dorian Gray. Basil está totalmente subyugado a la belleza de este joven, considera que su belleza es la expresión de su alma, que es un alma pura, un alma bella, y que eso acaba reflejándose en su físico, y está como totalmente alucinado con Dorian Gray.
Un día va a visitarle su amigo, el Lord Henry, y Basil le comenta pues lo de este muchacho, esta admiración que tiene por él, y Henry dice, oye, yo quiero conocer a este chico, pero le dice Basil, no, por favor, no, que tú eres una persona que acaba corrompiendo a todo el mundo, que no tienes valores morales y yo no quiero que corrompas a este muchacho. Pero al final pues se acaban conociendo. En una tarde pues está Basil ahí pintando a Dorian. Dorian y Henry empiezan a entablar una conversación mientras el pintor está ahí metido en su pintura y no escucha nada, y en esta conversación que mantienen Henry y Dorian, Dorian empieza a alucinar con todas estas cosas que le está contando Henry, y empieza a darle mucha importancia a la muerte, al vivir la vida antes de morirse, que la vida apremia, que hay que hacer cosas y disfrutar de la vida porque pues la muerte está ahí a la vuelta de la esquina, y el muchacho pues se queda como muy impresionado con esta conversación, y cuando Basil acaba el retrato, Dorian lo ve y se queda enamoradísimo de su propia imagen. Dice, ay Dios mío, qué guapo soy. Y entra ahí como en un estado de no sé cómo decir, que dice, por favor, que sea el retrato quien envejezca y yo quede siempre puro y bello y nunca me salga una arruga. Y mira, Diosito, pues le concedió el deseo. y a partir de ese momento hay un giro en la historia. A partir de este momento Dorian y Henry establecen una profunda amistad, y Henry le va corrompiendo con sus ideales, y Dorian empieza una etapa de depravación, de vicios, de todo sin censura, sin juicio, sin consecuencias, y empieza pues a vivir la vida loca. ¿Qué sucede? Basil en este momento ya queda un poco apartado, y Dorian pues empieza, como digo, esta vida loca, y en un momento dado el muchacho se enamora, pero sucede algo con esta muchacha, y en ese momento se da cuenta de que el retrato ha cambiado su expresión. Ya no nota algo diferente en el retrato, como un toque de maldad, una sonrisa que antes no estaba ahí, que afea de alguna manera el retrato, aunque no sabe muy bien localizarlo. Y a partir de ese momento, todo lo que empieza a hacer Dorian Gray, toda esa etapa de depravación, de vicios y de todo, empieza a reflejarse en el retrato. Él se mantiene puro a nivel estético, físico, pero su retrato es el que empieza a pudrirse. Es un reflejo de su alma, cómo está corrompida, y es a través del retrato que se ve la corrupción de su alma. En un momento dado, Basil, que se había descolgado un poquito de esa amistad, va a visitarle para preguntarle sobre todos esos rumores que están surgiendo alrededor de él, que él no se acaba de creer, porque él considera que la belleza es el reflejo del alma, y que la belleza que tiene Dorian refleja pues un alma pura, y él no acaba de creerse todas esas historias que están contando por ahí. Entonces le va a preguntar. A partir de este momento empieza a haber un giro en la historia, y a partir de este momento es que Dorian empieza a
digamos, plantearse un poco sus valores y empieza, digamos que hay un cambio, ¿no? en la trama. Hasta aquí puedo leer. No quiero desmenuzar mucho más, pero es una obra perfecta, cómo cierra todo, cómo está todo perfectamente estructurado, y es una historia que os aseguro que no os dejará indiferentes. Lo dejamos aquí para aquellas personas que no hayan leído El retrato de Dorian Gray y quieran saber cómo evoluciona toda esa trama, cómo acaba, pues lo dejo así para no fastidiaros la historia. Así que nada más, espero que os haya gustado, que si habéis leído la edición no censurada, me lo dejéis saber en comentarios. Yo estoy deseando leerla para saber qué es lo que cortó, qué es lo que endulzó, y no sé, tengo como mucha curiosidad por saber qué es lo que hizo Oscar Wilde con ese manuscrito original. Nada más, no me enrollo. Un beso muy fuerte y nos vemos en otro vídeo.